Dale. Hola, hola. Hola, perfecto. Sí. Mira, yo ayer estaba con el auto manejando y empecé a hacer zapping radial. Sí. Y realmente la diferencia que hay entre Radio Mitre y el resto ¿De es las AM o de todo? AM, Claro, es sí. abismal. Sí. Pero no solamente, a ver, sacando lo político, No, ¿no? O no, sea, de la de calidad. la calidad, de los Totalmente. separadores, Sí. de la Mitre música. para mí está posicionado muy como FM. Sí, Mitre, sí, igual, sí. Yo digamos. escuchaba la música que usa Radio Rivadavia. ¿Cómo? Un ratito me quedo porque justo tengo que hacer la otra. ¿Qué necesitas? No, yo te digo, igual tenés minutos de gracia. Sí, tenés una hora de gracia. Está bien. Bueno, escúchame, yo vuelvo, si yo tengo que salir, Seguro, se ahora extiende vos un salís poco a más, empezar seguro. y vuelvo a los 45 minutos. ¿Me entendés? Dale. De última, alguna de las chicas de acá, viste, que está manejando También le la voy a puerta de decir, entrada, sí, le ¿no? voy a decir también, por cualquier cosa que a mí me demora. Me encontré con Javier Julián, que es el de las 6. Sí, Así que buenísimo. también después Listo, podemos después, ajustar con él, porque el de dale. Javier Julián lo hice yo el currículum. En Perfecto, internet tengo todo. buenísimo. Sí, en realidad, básicamente lo de Javier Juliá, vos fíjate que Sí. es total, Son todas las es películas, muy por eso. crudo, claro. Y yo lo saqué, nunca me Sí, mandó el currículum ah, ok. seleccionado. Es divino, tipo, la verdad siempre me dijo, Está bien. tranquila que estuve. Es más, me dijo, Estela, porque vi el cartel. Sí, sí, sí. Y me dijo, sí, y dice, yo me estoy por los anteojos, seguramente. Está bien, no lo conocí. Claro. Divino. Diego, cuando quieras, arrancamos, ¿eh? Yo Bueno, no sé arrancamos cuánto. entonces Ah, yo. listo, listo, Espera listo. que voy a No ver dije y nada. veo la puerta. Cuando se acomoden todos. Se va llenando, pero bueno. ¿Sí? Bien, vamos. Adiós. Muy buenas tardes, bienvenidos a Caper 2014. En esta 23ª edición vamos a dar comienzo a la conferencia Servicios Over the Top, cómo atacar las multipantallas con multiservicios, a cargo de Diego Rodríguez. Diego Rubén Rodríguez realizó la licenciatura en Análisis de Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, además el posgrado de especialización en Ingeniería en Telecomunicaciones, Escuela de Graduados en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en Fox Latin American Channel, TV Everywhere Technical Director. Además se desempeña como docente en las siguientes universidades: Universidad de Palermo, Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Blas Pascal, a cargo de las materias Televisión por Cable, Producción y Distribución de Televisión. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, no?
Bueno, gracias por la presentación. Primero quiero agradecer a las autoridades de Capper por la invitación a brindar esta charla y a la exposición que todos ya conocemos de hace muchos años. Y bueno, darme la oportunidad de poder hablar con todos ustedes y comentarles un tema que está bastante en las primeras planas de todo el mundo, que es el mundo de over the top, o TV Everywhere, o televisión o video por internet, ¿no? Algo que ya todos conocen, muchos son usuarios, muchos son proveedores de algún tipo de servicio. La idea de esta charla es mostrarles mucho más allá de estos servicios y mostrarles cómo podemos llegar a armar, en esta tercera fase que se nombra como servicios de OTT, tercera fase, cómo podemos llegar a armar ya un producto robusto, consolidado, el cual pueda llegar a tener alguna similitud con otros tipos de servicios en lo que es garantía del mismo, ¿no? Servicio over the top, servicio multipantalla, servicios multiservicios, sabemos que va a correr por diferentes redes y que va a ir a su destino a diferentes terminales, los cuales tienen un universo muy grande, un ecosistema muy grande de equipamiento involucrado, y es muy distinto y muy distante a las prácticas que estábamos habituados con el mundo de broadcast, ¿no? Aquel que veníamos, en mi caso, tengo 20 años en la industria, si bien es mucho, tampoco es tanto, dependiendo cómo se lo ve, pero 20 años trabajando con broadcast, nos encontramos en el mundo de hoy con una televisión o un video que va por internet. Una de las fórmulas que puse ahí es una exponencial que tiene una variable, porque lo que les quiero introducir es el concepto de empezar a definir, y bien definidas, variables de todos los conceptos o los contenidos. Es decir, tratar de variabilizar la ingeniería over the top. Tratar de variabilizar significa tratar de encontrar variables de todos los conceptos que involucra la palabra over the top y tratar de hacer esas variables parte de fórmulas dinámicas, es decir, no estar atados a soluciones. ¿Por qué se lo digo de esta manera tan matemática? Porque a diferencia de otro tipo de servicios, el mundo de Internet, sabemos muy bien, y encima el mundo de la tecnología de Internet o la tecnología de consumo hoy en día de entretenimientos, es muy dinámica. Va cambiando mes a mes, año tras año, a veces cambian los estándares, los protocolos, no solamente las herramientas, y también cambian los consumidores y las formas de consumo, cambian las pantallas, cambia todo muy rápidamente. Y muchas veces cuando nos encontramos ante un desafío de tener que decidir qué tecnología utilizar o de qué manera trabajar para proveer un servicio over the top, un servicio de televisión o video por internet hacia cualquier tipo de dispositivo, nos encontramos con el primer desafío, que es tratar de encontrar todos esos conceptos, todas esas herramientas que nos permitan brindar el servicio. Y es ahí cuando tenemos que definir las variables, con qué de eso tenemos que jugar. Y atar esas variables a fórmulas que sean rígidas no nos va a permitir ni escalar, ni de alguna manera mutar, ni de alguna manera progresar, es decir, no vamos a poder sobrevivir a lo que viene atrás, que es el progreso mismo de la industria y el progreso mismo de la tecnología. Por eso las variables tienen que ser lo más abiertas posibles. Igual, si bien después vamos a definir algunas de esas variables, si bien tienen que tener algún tipo de umbral, el cual sabemos en el cual trabajar, debemos tratar de hacerlas jugar libre, de alguna manera que traten de crecer libremente e ir mutándolas de valores para poder seguir atacando los servicios que una compañía decide poner o un organismo decide poner por internet. Cuando estamos parados desde el mundo de ingeniería, en el mundo de operaciones, es mi caso, tengo que entregar las herramientas adecuadas al servicio de lo que el negocio o la empresa determina como servicio a prestar. Es por eso que las ecuaciones tienen que ser dinámicas, es decir, si determinamos utilizar ciertos protocolos, si determinamos utilizar ciertos recursos, si determinamos utilizar ciertos workflows o formas de trabajo para procesar el material, tenemos que hacerlo de una manera que sepamos que las variables involucradas en esos recursos nos permitan dinámicamente mutar o migrar a otras tecnologías para poder atender a otros servicios o a otros negocios. Por lo tanto, no hay que atarse a ecuaciones rígidas. Y el tercer punto, las fórmulas tienen que ser acordes al momento. Es decir,
Si bien en algún momento las variables van a tomar valor, en ese momento esas variables tienen que atender la solución para ese determinado momento, es decir, o para ese determinado proyecto. Y después dejando las mismas variables libres para poder definir fórmulas nuevas para atender proyectos futuros. Esa es la ecuación matemática, lo que yo llamo variabilizar los conceptos. No atar las variables, no atar las fórmulas a una solución y creer que con eso vamos a poder atacar o vamos a poder soportar y atender los nuevos proyectos de OTT que vienen en los años próximos o a veces en los meses próximos. Porque así como la tecnología es muy dinámica, también los negocios estamos viendo que están siendo muy dinámicos y la industria está en pleno movimiento y están corriendo. No es una industria no es una tecnología que va con pasos agigantados o con pasos lentos, por así decirlo, sino que es una industria que se mueve muy rápido. Dentro de lo que yo llamo la ingeniería over the top, dentro de lo que definimos todo este engranaje, vamos a ver algunas variables, algunos conceptos que hacen a esa necesidad de variabilizar los mismos. Primero tenemos al servicio, ¿no? Obviamente la definición del servicio over the top, cuando alguien dice yo quiero hacer una plataforma over the top. Bueno, hay preguntas o millones de preguntas que uno tiene que hacer a quien está tomando esa decisión. Preguntas como, ¿qué tipo de servicios queremos proveer? ¿Queremos proveer canales en vivo? ¿Queremos proveer servicios on demand? ¿Queremos hacer un servicio, cuál es el modelo de negocio? ¿Un servicio monetizado? ¿Un servicio bajo suscripción? ¿Vamos a estar enganchados a otra plataforma de autenticación? ¿Va o no va a haber pago? ¿Va a ser libre? Es decir, definir cuál es el modelo de negocio, porque eso va a repercutir en las herramientas, es decir, en las variables de las herramientas que vamos a tener que encontrar para hacer que el engranaje empiece a girar, ¿no? Toda la parte de monetización súper importante también. Luego viene la parte de contenido. Si bien contenido siempre fue la base de cualquier servicio televisivo, empieza a tener un universo de variables mucho más grande que el servicio tradicional de televisión. Ese universo de variables, vamos a ver muchas de ellas, pero van a determinarse en el momento de que los servicios están bien escritos. Podemos llegar a nombrar sistemas de compresión, sistemas de segurización, sistemas que van a trabajar sobre las variables, si son long form, o sea, si es contenido largo, si es contenido corto, cuánta cantidad de material, qué tipo de material, qué formato, si es alta definición, baja definición, estándar, qué tipo de calidad se requiere del formato, a qué dispositivo. O sea, hay un montón de preparación del material que entra dentro de una clasificación necesaria previa, ¿no? También la metadata está involucrada, porque en el mundo de Internet la metadata juega en conjunto con el servicio de contenido, con el contenido en sí, con el conjunto del contenido, ¿no? Y hay metadata que va a referenciar directamente a la parte de programación, metadata de publicación, metadata artística, y después tenemos la metadata técnica, que va a ser necesaria para que ese contenido que fue preparado y fue clasificado y fue desarrollado y puesto a disposición del mundo over the top pueda jugar con las capas superiores que son las pantallas o los dispositivos que tienen los usuarios. La disponibilidad y sobre todo estimar el crecimiento. Muchas veces una de las variables fundamentales es cuánto volumen o cuál es la cantidad de contenidos que yo voy a brindar en un servicio over the top. Podemos decir, bueno, podemos comenzar con un canal en vivo, pero tenemos que ir ya avanzando a qué pasaría si vamos a tener 2, 3, 4, 5, 10 canales en vivo. Podemos avanzar con un on demand, con un conjunto de un puñado de contenidos, pero ¿qué pasa si esos contenidos empiezan a crecer de cientos, de a miles? Y nos encontramos en un momento con una plataforma con 20.000 contenidos disponibles. ¿Cómo está la salud de nuestra capacidad, de nuestros storage, de nuestros servidores, etcétera, para poder soportar tanta cantidad de contenidos? O cómo podemos disponer recursos para atender la necesidad de procesamiento de tanto contenido, ¿no? Porque estas, vuelvo a repetir, son decisiones que muchas veces se toman de un día para otro y desde la parte técnica tiene que abordarse muy rápidamente, por ejemplo, el procesamiento o la captura de cierto material o de cientos de materiales mensuales o miles de materiales mensuales de un día para otro, ¿no? O de un mes para otro. Muy bien. El tercer punto importante, y una vez que tenemos definidos los servicios, una vez que tenemos definidos los contenidos con sus variables y atendiendo las fórmulas para ese momento, tenemos que definir el modelo de transporte. El modelo de transporte,
obviamente utilizado dentro del mundo over the top es Internet. Y dentro de ese mundo de transporte o ese modelo de transporte existen lo que se llaman las redes de distribución de contenido. Las redes de distribución de contenidos es una herramienta que muchos de ustedes ya conocen, que es la que permite, de alguna manera, mejorar la experiencia de llevar, de mover contenido globalizado, contenido desde ciertas regiones a otras regiones, sin tener, para multiusuarios, para mucha cantidad de usuarios, sin tener que incrementar los volúmenes o depender del movimiento de Internet global o Internet internacional. Por eso esas CDNs me van a dar, por un lado, la solución para poder mejorar la experiencia del usuario, para poder traer de alguna manera el contenido lo más cerca del usuario. Obviamente dentro de las soluciones de CDN, bueno, pueden ser CDNs contratadas, como pueden ser CDNs contratadas más soluciones propietarias, o pueden ser soluciones completamente propietarias. Todo depende de la decisión que se toma a nivel de implementación y los recursos que se tienen a nivel presupuesto, etcétera. Y la CDN va a tener puntos como ingesta, almacenamiento, se va a ocupar de darnos las herramientas o vamos a proveer las herramientas para poder ingresar el contenido, ya sea en vivo o ya sea on demand. Nos va a dar un almacenamiento donde ese contenido va a estar almacenado, lo que es on demand, y va a ser provisto a su red interna de tráfico. Y va a determinar también cuáles son todas las estructuras y los servidores y los formatos de streaming que vamos a usar, que es el punto que sigue, para llegar al usuario final. Para eso nos va a dar ciertas políticas de uso de su CDN o de esa red de distribución de contenido y va a disponer de lo que se llama solicitud de entrega Adaptive Bitrate o bitrate adaptativo. ¿Qué significa la palabra? Ya muchos de ustedes lo conocen. El mundo over the top o el mundo del video o televisión por internet se basa en la herramienta fundamental de entrega de contenido o de entrega de calidad de contenido de acuerdo a cuál es la conexión o cuál es el ancho de banda que el cliente o el usuario está teniendo en un momento determinado. Es decir, que la solución de bitrate adaptativo va intercambiando esa calidad de video segundos a segundos o segmentos a segmentos de acuerdo a cómo va fluctuando esa internet en cada una de las casas o en cada uno de los dispositivos que está conectando a internet. Esa solución de ABR obviamente va a ser un juego entre un servidor de borde, el cual está armado dentro de la CDN, y el usuario final que se encuentra lo más cerca de ese servidor. Para eso va a haber caché en ese tipo de servidores. Tenemos que tener una idea de cuál es la dimensión de esos servidores de borde, dónde están localizados, qué tan pronto o qué tan próximos están localizados a nuestros usuarios o al grueso de los usuarios que están consumiendo un video. Y más aún cuando nos encontramos ante el escenario de el peor o el más complicado de todos los servicios, que es el live streaming. Es decir, cuando nos encontramos ante escenarios donde el material en vivo tiene que viajar desde un punto de ingesta, quizás a varios países o varias regiones replicándose, y a su vez tiene que ir hasta cada uno de los dispositivos, que vaya a saber uno dónde están ubicados, si en las casas, si en las calles, o sabemos que están en ciertas ciudades, pero no sabemos cómo está ese dispositivo enganchado a la red. El live streaming se convierte en un servicio bastante complicado para manejar dentro de la CDN, pero funciona. Es decir, la CDN tiene que ser bastante robusta para darnos el tráfico necesario y las herramientas necesarias para que ese servicio vaya de extremo a extremo, y por otro lado nos tiene que dar el control, la administración y a un sistema que nos permita monitorear de que todo está en funcionamiento, ¿no? A diferencia del servicio on demand, que se pueden prever muchas de las alertas o muchos de los casos de errores que pueden llegar a existir, en el mundo en vivo hay veces que, como todo, puede llegar a fallar, por lo tanto tenemos que prevenir caminos redundantes, primarios y backup en lo que es ingesta, etcétera, 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 etcétera. Es mucho más complicado el trabajo y es el socio fundamental en la determinación de este servicio o el éxito de este servicio. Luego la CDN también nos va a proveer de alguna manera, directa o indirecta, todo lo que es el geobloqueo, o el geoblocking o el geofiltering, como está puesto acá, que va a determinar qué usuarios conectados en qué ciudades van a tener permiso para ver cierto contenido o no, ¿no? Todo está ligado a la variable de derechos o a la variable puede ser también de monetización, por lo tanto determinamos que un usuario va a poder ver un video, reproducir un video de acuerdo a dónde se encuentra
parado o en qué país está o en qué ciudad está. Por lo tanto, el geofiltering es muy importante cuando hablamos de derechos. Por último, la segurización y la administración. De segurización vamos a hablar bastante después, pero también es una herramienta que debe ser provista en algún punto y que la red de distribución tiene que tratar de traficarla. Así como trafica el contenido, toda la parte de segurización tiene que también estar establecida como que va a ser traficada y va a llegar a nuestro cliente, ¿no? Y por último, la administración, que es lo que les nombraba anteriormente. En cuarto lugar están los formatos de streaming. Hay mucho para hablar de esto, podríamos estar 3 horas, 4 horas, en la facultad podemos estar 3, 4 semanas hablando de esto, que son los distintos protocolos que existen para traficar contenido, para transportar contenido en Internet desde un extremo a otro. Y sobre todo están relacionados a servidores de provisión de contenido y a terminales que aceptan ese tipo de transporte, ¿no? Dentro de los formatos de streaming podemos encontrar los más tradicionales, que son la descarga o la descarga progresiva, es decir, lo que ustedes pueden llegar a ver de redes sociales o de YouTube mismo, donde cuando ponen a visualizar un contenido, el mismo empieza a descargarse en segmentos. Por más que ustedes aprieten pausa, el contenido sigue descargándose a su máquina. En el mundo del mundo de programación, o en el mundo de provisión de servicios, de oferta de servicios, el negocio tradicional de televisión, la descarga progresiva muchas veces no está permitida, por supuesto, porque eso permitiría que un usuario pueda llegar a grabarse el material. Por lo tanto, los formatos de streaming son los que son más buscados o deben ser implementados. Y dentro del mundo de formatos de streaming, cuando hablábamos hace 8 años de modelos de OTT, over the top, nos encontrábamos quizás con un puñado, con algunos solo, y teníamos que ir por ese. Hoy en día nos encontramos con algunos más, pero tampoco hubo un avance muy grande. Si bien hubo una estandarización, que ahora las voy a nombrar, el mercado sigue manejándose con aquellos protocolos o aquellos estándares que vienen de ciertas empresas y van a estar atados esos protocolos a ciertos servicios y a ciertos dispositivos, teniendo otra gran variable, que si bien es una variable de la cual no se puede dejar muy libre, que digamos, porque las opciones no son muchas, pero hay que tenerla siempre vigente para poder soportar cualquier protocolo que se haga nuevo o que se desarrolle en el tiempo. Entre esos protocolos encontramos el protocolo de Adobe, los que vienen de Adobe, de la empresa Adobe, los Flash Streaming, ya sea Flash Streaming, su primera versión, o puede ser HDS, su versión más actual. El que proviene de Microsoft, Smooth Streaming. El que proviene de Apple, HLS. Y hoy en día nos encontramos con una estandarización realizada por la ISO, en PEC-Dash, que es un protocolo de streaming que también viene al caso y de alguna manera trata de unificar el criterio de transporte de sistemas de video o televisión por Internet, tratando de encontrar una unicidad en el formato de streaming. Obviamente, como todo tipo de estándar o protocolo que aparece nuevo en el mercado, tiene que empezar a ser adoptado por las distintas tecnologías y los distintos participantes, ¿no? Y eso lleva un tiempo de madurez, un tiempo de adopción, un tiempo de ejercicio hasta encontrar la forma de uso más adecuada. Por lo tanto, hoy en día seguimos utilizando estos servicios, sobre todo, para atacar a las multipantallas, que esa es la clave que tratamos de buscar. Tenemos los servicios definidos, aceptados por estos protocolos, bueno, implementarlo para atacar las multipantallas. Pero, como dije anteriormente, esas multipantallas, esos multidispositivos, no todos aceptan todos los formatos de streaming. Es decir, no todos los dispositivos aceptan todos los formatos de streaming. Por lo tanto, en la realidad, si queremos hacer una experiencia 360 grados, tenemos que elegir cuál de ellos se ajusta en calidad de streaming y en compatibilidad con cada uno de los dispositivos, ¿no? Encontrando así a veces, o nos encontramos a veces con una diversidad en los recursos utilizados. Eso es una gran... Vamos a volver sobre este tema en la pantalla que sigue. Un gran tema, el cual podemos discutir durante horas, y vamos a ver cuáles son los avances de esto. Por otro lado, tenemos algo muy importante que es el terminal. Digamos, el terminal es aquel que va creciendo rápidamente y es el dispositivo que el usuario utiliza para entrar por Internet a cierto entretenimiento video, a un contenido audiovisual. Y ese terminal tiene un universo, el cual no se queda quieto, el cual no está estable, el cual va migrando y van
apareciendo no solamente nuevas formas de consumir video o nuevos terminales, sino nuevos modelos, nuevas versiones sobre los mismos modelos. Y esos modelos, esas versiones de dispositivos, también van jugando con las variables anteriores. También van jugando con los formatos de streaming compatible, con los formatos de compresión y digitalización del video, compresión y almacenamiento del contenido en las CDNs, etc. Es decir, que cada terminal, cada modelo, cada versión puede llegar a tener toda una lista de compatibilidades distintas a participantes o terminales de su misma familia. Por lo tanto, estar alineados con la industria de los terminales también es uno de los grandes desafíos. Tratar de saber qué vienen, qué se van a fabricar o qué dispositivos se van a fabricar los años próximos, cuáles van a ser las compatibilidades con los formatos de streaming, con los sistemas operativos, con la reproducción de video, con la reproducción de audio, con las descompresiones, con las compatibilidades de segurización, etc. Es decir, tratar de mantener una conversación abierta con los fabricantes de televisores para tratar de entender cómo ellos también van determinando las normas y protocolos a implementar, ¿no? Porque, como dije en la pantalla anterior, atar las variables o atar una variable tecnología o formato de streaming a una sola o a un par de ellas hace de que en el futuro pueda llegar a no utilizarse más o pueda ser descartada por el mismo mercado de terminales, lo cual haría cambiar completamente la forma de trabajo. Y cuando uno ya está con la experiencia y con la rueda de procesamiento y con la rueda de trabajo del mundo OTT en funcionamiento y a gran velocidad, es muy difícil poner stop y cambiar de dirección. Por lo tanto, hay que ir cambiando en dirección mientras vamos andando. Y esa es la idea de las variables y tratar de andar viendo cómo el mercado se va moviendo y atajar los conceptos nuevos que van apareciendo. Estos terminales van a tener instalados, implementados, dispositivos, sistemas operativos y también reproductores. Esos reproductores y sistemas operativos y reproductores que pueden ser nativos del dispositivo o pueden ser aquellos que se pueden instalar en forma alternativa. Si ustedes tienen computadoras, PC, Mac, saben muy bien cuáles son los sistemas operativos que tienen instalados, saben que en algunos dispositivos pueden cambiarles ese sistema operativo, también saben cuál es el reproductor nativo, o la mayoría de los usuarios que utilizan muchas computadoras saben cuál es el sistema operativo, el reproductor o el player de sus sistemas operativos, y también saben que tienen la alternativa de instalar otros adicionales. En otros dispositivos que no son del mundo abierto, no son del mundo de PC, computadoras, los sistemas operativos y los reproductores vienen instalados por el fabricante, lo cual eso ya ata de alguna manera la variable de reproductor, sistema operativo, terminal, formato de streaming, formato de contribución de contenido, formato de compresión de contenido o formato mismo de segurización. Por lo tanto, no solo el terminal, el cual determina un cierto modelo con una cierta característica de pantalla y de reproducción y de experiencia, sino el sistema operativo y sus reproductores y sus herramientas instaladas dentro de esos terminales son los que determinan cuál es la necesidad de armado en el backend, lo que llamamos el backend, del material en vivo o del material on demand. Por último, el usuario. El usuario es aquel donde todos estamos concentrados, ¿no? Es aquel grupo de televidentes, personas, consumidores, que van a ir corriendo o van a ir a sus dispositivos, los cuales empiezan a ser más de uno por usuario. En aquellos años 80 recordábamos que todos nos sentábamos en familia a ver el único televisor que había en la casa. En los años 90 nos encontramos con televisores uno a uno, es decir, cada uno más o menos tenía su televisor en un cuarto o en distintas habitaciones. Hoy nos encontramos con usuarios que tienen N dispositivos, que tienen el televisor, que tienen un celular, un smartphone con un reproductor con conexión a internet y reproducción de video, que tienen una tablet, que pueden tener alguna consola de juego, etc. Así que el usuario se vuelve un multiusuario, él mismo, porque hay que proveerle el contenido en el dispositivo que él quiera y en el momento que él quiera. Por eso los dispositivos se van a encontrar a su alrededor y el usuario tendrá la libertad, y hay que dejarle la libertad a que vea el contenido en aquel dispositivo que él encuentre o más amigabilidad o lo tenga por disponibilidad en ese momento más cerca. Por lo tanto, hay que encontrar ese mundo de consumo de terminales
que esos usuarios van a tener. Y si nos encontramos dentro de un mundo de control, dentro de un mundo de monetización o dentro de un mundo de alguna manera autenticado de usuario, hace falta la autenticación y la validación del mismo, lo cual determina un desafío muy grande al cual vamos a hablar 2 o 3 slides después. Luego vamos a tener que empezar a medir la experiencia del servicio, es decir, determinar desde abajo, ¿no? Pensando hacia el usuario, determinar cuál es la experiencia con la cual queremos llegar a ese usuario. Y ahí me meto en un terreno bastante importante, que es el término de calidad de servicio. En el mundo de OTT, la calidad de servicio ya vamos viendo que se van habiendo en diferentes variables. Es decir, que si las mismas variables tienen que ser abiertas para atacar a distintos dispositivos por compatibilidades, imagínense si además hay que abrir esas variables para atacar a distintos dispositivos por compatibilidades y encima por calidades. Es decir, si nos encontramos ante un mundo donde un televisor de 52 pulgadas de determinada marca es compatible con un formato de streaming y con un set de contenidos, al igual que un smartphone de pequeña pantalla, de apenas unas pulgadas, es compatible con la misma tecnología, tenemos que tener en cuenta de que si damos las mismas herramientas a ambos dispositivos, la experiencia de usuario esperada es distinta. Por un lado tenemos un televisor de gran dimensión, donde la definición y la resolución del video es la parte más importante que espera el usuario. Por otro lado tenemos un celular o un smartphone, donde la experiencia de calidad de video de gran pantalla empieza a ser menos importante y quizás sí es más importante la reproducción continua esté donde esté, quizás está en la calle con una red móvil o con telefonía móvil, etc. Por lo tanto, son experiencias distintas. Y si tenemos que abrir el universo en calidades, bueno, tenemos que volver al punto de preparación del contenido para tratar de estimar qué recursos son necesarios para poder atacar a todas las multipantallas que diferencian su display en calidad para poder hacer la experiencia de usuario lo más parecida a lo esperado. Mediciones del consumo, seguimiento y algo que todos ustedes saben, súper importante y súper utilizado, es la retroalimentación, que nos puede dar hoy en día todas aquellas redes sociales que se encuentran en el mercado, ¿no? O redes sociales implementadas por el mismo servicio entregado OTT. Es decir, todas las redes sociales que usan los usuarios mismos que están accediendo al video OTT o al servicio OTT, pueden servir, por un lado, para atender todos aquellos problemas técnicos, no solamente entrar en toda esa chat o en todo ese intercambio de experiencia que muy bien el usuario hace uso de las redes sociales para ver si le gustó o no le gustó un material, para ver qué opina del mismo, etc., sino también puede llegar a servir para determinar ciertos problemas técnicos que pueden llegar a ocurrir en ciertos dispositivos o en ciertos lugares o con ciertas instalaciones, los cuales seguirlos uno por uno se hace muy complicado. Es decir, cuando preparamos el material, preparamos el contenido, lo ponemos a disposición, podemos hacer un control de calidad exhaustivo, pero no completo muchas veces, porque no podemos, y esto es bastante visible, no podemos replicar la experiencia usuario a nivel mundial, porque dependería de tener exactamente todo el universo de dispositivos existentes, con todas sus versiones y todos sus modelos, y estar en las mismas situaciones en las cuales está el usuario. Y el usuario va a hacer de su dispositivo propio lo que quiera, es decir, va a instalarles cosas, lo va a tener corriendo con otro tipo de servicios, va a estar abajo de una red conectada de internet que puede ser de diferentes orígenes o va a tener diferentes adversidades. Entonces, replicar la situación es muy difícil, si bien se puede anticipar la mayoría de los errores, tener el completo control de los completos dispositivos y el completo ambiente del usuario es imposible. Por tanto, la retroalimentación de las redes sociales o de algún tipo de medio de comunicación es súper importante. Se pueden prestar obviamente los helpdesk, o sea, escritorios de ayuda, atención telefónica, atención por email, etcétera, etcétera. Pero también hay que estar alerta de lo que los usuarios ponen, ya que utilizan en las redes sociales. Bien, vamos a avanzar. El contenido
Y la preparación del mismo es la base de toda la creación del engranaje. El contenido sigue siendo la fuente del servicio o la fuente del negocio de la industria en sí, ¿no? Y la preparación del mismo, la determinación de la buena calidad o la utilización de la buena solución o plataforma o sistema de compresión o sistema de archivo, etcétera, 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 de audio, video, determinada en el contenido, va a servir como base para que todo el engranaje funcione correctamente, ¿no? Para que siga su uso. Es decir, podemos tener todo el engranaje completo y aceitado y en funcionamiento, pero si el contenido no está preparado de la mejor manera o de la manera acorde al terminal de usuario, al sistema operativo, al reproductor o al navegador, etcétera, de cada uno de los terminales, no va a reproducirse. Todo el flujo va a correr, pero la experiencia de usuario no se va a lograr. Muy bien. Así encontramos este universo. O sea, vuelvo para atrás, perdón. Este engranaje, dentro de estos globos, de estos detalles, estos cuadros donde nos encontramos con distintas palabras y nomenclaturas y frases, especifican el universo completo de las variables que tenemos que manejar antes de empezar a trabajar en OTT. Y uno de ellos puede ser la naturaleza del contenido, los derechos, la duración. Cuando hablamos de naturaleza de contenido tenemos que saber que el contenido propio del servicio pueden ser series, películas, cortos, largos, pueden ser también imágenes, trailers, imágenes en todas sus versiones que arman un contenido, subtitulados electrónicos, audios adicionales, etc. Hay una naturaleza, un universo de tipos de contenido, por lo tanto debemos explicitarlos y a cada uno de ellos le tenemos que dar el recurso necesario para procesarse, para ponerse a disposición de todo el engranaje de Over the Top. Los derechos, la duración, la calidad versión, que es lo que mencionábamos anteriormente, qué calidad de video debemos armar para que los formatos de streaming lo tomen y lo lleven a los terminales y la experiencia de usuario se vea cumplida. Los compresores o los sistemas de compresión a trabajar, ya que estos hoy en día también, esta variable se encuentra en movimiento. Tradicionalmente, hace muchos años trabajábamos con los sistemas en PEC 2, algunos seguimos trabajando todavía con ello. Hoy nos encontramos ante un H264 o un MPEG 4 ya muy avanzado, el cual está utilizado por la mayoría, por la totalidad de los servicios over the top y también por los servicios broadcast en su mayoría, pero también nos encontramos con estándares nuevos. Nos encontramos con un H265 prometedor, el cual nos va a dar un montón más de aire para poder seguir comprimiendo y mejorando y optimizando las capacidades tanto de almacenamiento como de tráfico, para poder seguir entregando contenido en alta definición o 4K o lo que venga como formato, otra variable en movimiento, hacia los terminales. Es decir, mutar hoy en día un servicio que está en funcionamiento de un sistema de compresión a otro, obviamente determina el reprocesamiento de todo el material. Pero bueno, eso tiene que ser estimado. Quizás es importante ir avanzando ya con el procesamiento si sabemos que a futuro se va a cambiar de compresión, ir empezando a trabajar en él para que el cambio luego no sea necesario de un día para otro, sino que paulatinamente se vaya desarrollando. Ahí nos encontramos con los compresores, los servicios adicionales, otro gran desafío del mundo over the top, ver de cómo trabajar con los subtítulos, con los audios adicionales, cuando trabajamos con dispositivos multipantalla, cuando trabajamos con dispositivos que tienen sistemas operativos y reproductores, etcétera, y herramientas muy variadas. La compresión va a determinar la tasa binaria de esos videos o de esos contenidos. Bueno, determinar cuáles son aquellos que se ajustan a los distintos medios de acceso en cada uno de los terminales o conexiones de internet, etc. Formatos de streaming, contenedor file, el cual le va a dar una entidad al mismo, la programación en sí, el servicio o el producto definido, si es lineal, si es un producto on demand, si va a ser canales HD, canales estándares, de qué manera se van a paquetizar o no, o se van a nivelar, si va a haber contenido especial para ciertos usuarios, contenido libre, si va a haber contenido para otros usuarios, es decir, tratar de encontrar
Primero, cuál es el producto y servicio que el negocio o la compañía o el organismo quiere proveer y a partir de ahí seguir trabajando. El negocio mismo, el terminal, el consumidor y la tecnología. Si ustedes se ponen a pensar en todas las variables, en cada una de estas como variables, van a empezar a nombrar un montón de valores que le podemos dar a esas variables y se empiezan a hacer en algunos casos casi infinito, ¿no? Por lo tanto, ese es el gran desafío, variabilizar todo el modelo de OTT, tratando de encontrar ecuaciones, pero que esas ecuaciones nos dejen ir mutando o migrando de valor esas variables para poder hacer ecuaciones nuevas en forma rápida y que todo lo que tengamos implementado dentro del flujo de trabajo pueda llegar a atender este proceso. Así esas variables, puestas de acuerdo a una fórmula determinada, nos va a dar la solución y la calidad de servicio del producto. La calidad de servicio la vamos a tener que medir de acuerdo a variables de medición que me determinen la experiencia de usuario, en lograr que el contenido fluya de un extremo a otro de acuerdo a lo que se definió como producto y por otro lado también a lo que el usuario espera como calidad de servicio. ¿Cómo lo podemos comparar hoy en día? De varias maneras. Es decir, todos esperan que la televisión por internet se asemeje a la televisión tradicional. Y hoy en día se está asemejando en posibilidades y en calidades. Pero necesitamos todavía mejorar las garantías de llegada del producto a los distintos terminales para poder lograr que esos niveles de comparación sean los más cercanos posible. También podemos comparar los niveles de experiencia con lo que un usuario está familiarizado en internet, con la reproducción del video, etc. Por eso la calidad de servicio debe ser medida, pero debe tenerse en cuenta a qué lo vamos a medir, ¿no? Con qué lo vamos a comparar. Dentro de los grandes desafíos, nos quedan unos minutos todavía, ya nombré los formatos de streaming. Estos grandes formatos de streaming determinados por la industria, ¿no? O determinados en su momento, en el último momento por el organismo, MPEG, que determina MPEG-Dash, van a de alguna manera definir cuál es el modelo de entrega, de transporte, desde el servidor donde el contenido está siendo ingestado o el servidor donde el contenido está siendo almacenado, hasta el usuario en la casa. Y si hay servidores, obviamente lo hay, servidores de borde, servidores cerca del usuario, bueno, van a determinar cómo ese contenido va a ser entregado desde ese servidor a cada uno de los usuarios. Por eso el desafío es identificar, como dije anteriormente, los terminales, el sistema operativo, los players, etcétera, 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 los recursos necesarios para que el formato de streaming cierre con ese universo de terminales o un conjunto de terminales. El resultado es la implementación de un universo o de una serie de plataformas o estándares más aquellos que vaya emergiendo de los distintos estandarizadores. Por lo tanto, muchas veces, y no hay que asustarse, nos encontramos preparando el material y preparando varios formatos de streaming para dar un servicio y no nos podemos casar muchas veces con uno solo. También lo cual tiene un costo muy alto. Hay que ver si lo podemos soportar. Estos formatos de streaming intercambian la segmentación o intercambian segmentos de video con el usuario, intercambian la señalización, lo que se llama un manifiesto, el cual entabla una conversación entre el servidor y el usuario, entre el servidor que va a proveer el contenido y el usuario, entablan una conversación e intercambian información acerca de cómo va a ser ese flujo y cómo vamos a trabajar y de qué manera va a poder el usuario fluctuar o el terminal fluctuar entre diferentes calidades si ve que su internet está siendo degradada o intercambiar a calidades mayores cuando su internet mejora. Es decir, de acuerdo a cómo el usuario va fluctuando en esa conectividad, el sistema se encargará de entregarle, si está disponible y fue preparado, contenido en mejor o mayor calidad. Eso se hace en forma dinámica, se hace en forma adaptativa y en el momento. Por lo tanto, si ustedes son usuarios de un servicio over the top y internet en sus casas o en su dispositivo no suele ser muy parejo, sino que tiene muchos saltos, van a ver que de repente van a encontrarse con videos de muy alta calidad y de repente disminución de calidad. Muy alta calidad, menor calidad. Y eso en forma paulatina, de acuerdo a la cantidad de versiones que el sistema haya especificado. Otro factor muy importante es la autenticación. Dentro del mundo de la autenticación, si tenemos que determinar un sistema seguro, el cual debe validar y autenticar usuarios y dispositivos, nos encontramos con varios pasos. El fundamental o el primario es la autenticación del usuario. Tratar de definir con ciertas credenciales
únicas a un usuario y tratar de dárselas al usuario o de qué manera él las puede obtener y tratar de ponerlas en el servicio como para entrar y ver qué nivel de uso puede llegar a tener del mismo. Para eso hay todo un despliegue de backend, o sea, un despliegue por detrás, donde ese usuario tiene que validarse, tiene que autenticarse, tiene que determinarse los permisos, etcétera, y hacer correr toda una cadena por detrás de permisos para que cada vez que pide un contenido se les den las herramientas necesarias de acuerdo a sus permisos. Ahí nos encontramos con la autenticación de usuario, la validación del dispositivo. Muy importante saber si el negocio determina que uno o más dispositivos pueden trabajar con un usuario en forma concurrente o en el paquete completo o en el universo completo. Por lo tanto, si va a haber un control de concurrencia, bueno, tiene que especificarse cuántas cantidades de dispositivos un usuario puede tener a la misma vez reproduciendo. Son determinaciones que el negocio toma y nosotros como técnicos o como operadores o como alguien que está montando toda la lógica de recursos, tiene que de alguna manera abastecer y dar la solución. Control de concurrencia, validación de dispositivo y autenticación de usuario. Para esto se utilizan soluciones que pueden desarrollarse internamente dentro de la empresa, pueden ser tercerizadas. Hay en el mercado soluciones, empresas que han desarrollado sistemas y lo proveen a distintos clientes. Debe estar alineado con el negocio objetivo al cual voy a atacar como servicio y tiene que ser, por supuesto, un intercambio seguro de información. Donde hay credenciales, tiene que ser un intercambio súper seguro de información. Para eso, la utilización de protocolos de segurización o protocolos de transporte seguro, estándares, etcétera, que el mercado ya provee desde hace muchos años en el mundo de Internet. Para ir terminando, uno de los grandes desafíos es la segurización o protección del tráfico, como también así la protección del contenido. Dentro de este mundo de segurización nos encontramos con la protección de la información en sí, del site o de la aplicación que estoy entregando, pero la segurización de la información que le tengo que dar al usuario, es decir, no le voy a dar a un usuario dónde ir a buscar o la referencia de un contenido o dónde ir a buscar o las herramientas para ir a buscar un contenido si el usuario no fue autenticado y no fue validado, por lo tanto tiene que haber una protección. Luego la segurización del streaming en sí, es decir, una vez que entablo una conversación con un usuario autenticado, válido, y empiezo a traficar ese contenido, tengo que poner las herramientas justas para que esa comunicación y ese tráfico de contenido no se dispare libremente, ni nadie pueda capturarlo sin debido permiso. Por otro lado tengo el geobloqueo, que ya lo hablamos, y por último la protección del contenido en sí. La utilización de una de las herramientas más odiadas por nosotros los técnicos, que son los Digital Right Management o son los DRM, el proceso de encripción en sí. ¿Por qué digo lo más odiado por los técnicos? Porque si bien es una herramienta muy fuerte y hay soluciones muy robustas, también es una variable que va a jugar muy directamente con todos los demás servicios que nombré anteriormente, con las otras variables que nombré anteriormente. Por ejemplo, los terminales. Si bien los formatos de streaming pueden atacar un terminal, puede ser que ese terminal no acepte un determinado sistema o una determinada solución de encripción, de segurización. Si bien un formato de streaming puede correr por una red tranquilamente, puede ser que ese formato de streaming no acepte contenido de un determinado DRM. O cierto material tenga que ser preparado de una manera determinada para ser encriptado. Y si encima quiero ponerle servicios adicionales, tiene que ser preparado de una manera determinada y a su vez ser compatible con los terminales. Por eso es uno de los desafíos más grandes, pero si el mercado o el negocio o la plataforma que estoy desplegando requiere que el contenido tenga protección end-to-end completa, debo aplicar un servicio de DRM. Son soluciones que se encuentran en el mercado y que tienen que ser transparentes para las CDNs, en el sentido de que tiene que transportar el servicio y el contenido sin tener ningún problema del tráfico. Sí, los formatos de streaming, sí hay que tener en cuenta los terminales y la reproducción de ese contenido, ¿no? La confianza de estos sistemas de segurización de streaming se basa en el análisis de las herramientas y la experiencia del mismo en el mercado y en la historia, ¿no? Estos DRM son herramientas robustas y complejas que deben garantizar
100% la seguridad. Por eso en el mercado nos encontramos con varias soluciones y el desafío es determinar cuáles son las que obviamente en costos y optimización y en beneficio cierran con nuestras multipantallas, con nuestros multiservicios, que es el objetivo del servicio over the top como finalidad. Bueno, esto era lo último. Quería que se lleven el concepto de ingeniería over the top. Y bueno, está abiertos a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. ¿Preguntas las hacen así? ¿Vamos? Que no hay más tiempo. No hay más tiempo. Bueno, cualquiera que me quiera hacer pregunta, me busca. Gracias.